Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Muy buenas a todos, estamos ya en antena, hemos hecho las presentaciones antes de poner la música porque hemos tenido algún problemilla técnico que no se va a volver a presentar porque hoy tengo a Alberto aquí a mi lado. Muy buenas, Alberto. Hola, Fernando. Hoy se le escucha a las mil maravillas, pero porque hoy no está en Vegas de Matute, está en Madrid, ha venido aquí al estudio a grabar esto conmigo, porque después de la que tuvimos la semana pasada, fue la anterior, hace 2 semanas, que no se le escuchaba bien, pues nada, le dije, oye, hasta que te pongan cable allí en Vegas de Matute, te vienes a Madrid y lo hacemos aquí, que además se te va a escuchar muy bien. Alberto tiene mucho que contar y es necesario que se le escuche, caray. Así que vamos a empezar con la contrarréplica de hoy. Me da la impresión que estando aquí Alberto va a tener un sesgo histórico, lo cual está muy bien. Hacía mucho tiempo que no hacíamos una contrahistoria en directo. A ver si pronto esas que hacíamos en vídeo, ¿te acuerdas? Hace tiempo, antes de que nos encerrasen en las comunidades autónomas, pues podemos empezar a hacerlas de nuevo. Bueno, tengo aquí tengo una manita nada más. Bien, así que podéis ir levantándola porque esto va por orden de entrada. La primera es de Francisco. A Francisco ya le he dado el micrófono, espero que lo agarre a tiempo. Ahí le tenemos. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes y un honor de tener la oportunidad de charlar con vosotros, tanto con Alberto como contigo, Fernando. Estoy encantado. Pues dispara. Bueno, pues me es obligado decir que estoy encantado de los programas que haces, tanto de las colaboradores que tienes, como el de Alberto, y que estáis despertando en mí un interés por la información y por la historia, pues que es un placer, Además, soy una persona que poco sé, con lo cual todo me sale a gloria. Y también quisiera comentar que tienes una audiencia estupenda, maravillosa, preparada, interesante, que también aporta muchísimo. Y bueno, y dicho esto, pues quería comentarte quería haceros una pregunta. ¿Quién ha manipulado más la historia en el siglo XX? ¿La izquierda, la derecha? ¿Qué tipo de intereses la ha manipulado más? Porque me pasa una cosa, cada vez que aprendo un poquito de historia, gracias a vosotros en parte, me doy cuenta que la historia ha estado oculta, que ha estado manipulada, que se ha contado de otra forma. Y voy a explicarlo, voy a decir una sola frase. Contra más conozco de la historia, más me alineo con vuestras posturas liberales, incluso voy a decirlo de otra forma. Contra más conozco de la historia, y que me perdone la audiencia, más de derechas me vuelvo. No sé si es algo raro que me pasa a mí o tengo la impresión de que la izquierda ha sido quien ha manipulado más la historia durante el siglo XX. ¿Qué opináis? Y muchísimas gracias por dejarme participar. Bueno, pues nada, gracias a ti por participar, Francisco. La historia la manipula quien tiene el poder. Ya está, sea de izquierdas, de derechas, de centro, medio pensionista. Pero vamos, tú, Alberto, ¿qué consideras sobre esto de la manipulación de la historia por parte del poder? Cosa que se ha hecho siempre, no pensemos que es de ahora, ¿eh? Esto se viene haciendo desde la noche de los tiempos, desde que se hace historia. Yo incluso iría más lejos, diría que la historia la manipula todo aquel que considera que esa manipulación le puede resultar útil, ya sea porque tiene el poder, ya sea porque desea alcanzarlo. Y lo llamativo es que podemos ser capaces de conocer información y datos suficientes para verificar esos hechos históricos manipulados, pero ahí es donde entramos en otro terreno, que es la gente que desea consumir esa historia manipulada, que quiere que le confirmen su sesgo y que le ratifiquen lo que él ha conocido a priori. Y entonces, claro, en ese sentido es donde se casa aquel que quiere manipular la historia porque puede o porque aspira a poder, con el que desea esa historia manipulada. No tenemos que pensar que hay una especie de minoría retorcida que quiere tomar la historia y transformarla, sino que hay mucha gente que desea consumir esa historia manipulada. De modo que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que a la larga tenemos que ratificar nosotros mismos, no porque vayamos a estudiar cada detalle, cada documento, cada información que nos den,
pero sí aplicar mucha racionalidad a la historia que nos cuente. Claro, y luego hay otra cosa, Francisco, importante, la historia no es de derechas ni de izquierdas, es lo que sucedió. Nada más, lo que hay que hacer es tratar de conocerlo y entender por qué sucedió. Esa es la labor del historiador, no es otra. No está ahí para, qué sé yo, apuntalar agendas de nuestro tiempo, ni mucho menos. Eso es lo que trata de hacer el manipulador, el que intenta utilizar lo que sucedió hace 100 años, o 200, o 3000 años, porque en algunos casos la manipulación de la historia llega a extremos realmente graciosos, casi satíricos. Utilizar lo que sucedió, bueno, eso se hace mucho, por ejemplo, en Egipto, que utilizan los faraones para apuntalar el Egipto actual. Tú habrás tenido ocasión de verlo en Oriente Medio, es muy común. Bueno, es común en todas partes el buscar simbologías del pasado, de esa geografía común con nuestro presente y trasladarlas automáticamente, de una forma anacrónica. Y entonces, bien, sobre eso se trata de entender y de aplicar el método histórico, hacerte una serie de preguntas y sobre esas preguntas buscar pruebas, ¿vale? Vestigios, documentos, etcétera, y tratar de respondérselo. Eso no garantiza que vayas a obtener una respuesta la que esperabas desde luego, pero ni siquiera una respuesta definitiva. Tienes que elaborar una hipótesis y a partir de ahí empieza el debate histórico, que es lo que enriquece realmente el estudio de la historia. Lo contrario al debate histórico son las verdades a puño cerrado. Esto es así o fue así porque digo yo que fue así, porque además me ayuda a mí en el presente. Pero bueno, bien, vamos a pasar con el siguiente. Tenemos a Fernando, así que vamos a dar el micrófono a Fernando. Ya lo tienes, Fernando. Muy buenas. Hola, muy buenas. Estuve aquí hace un tiempo y te pregunté una cosa sobre Cataluña, pero era antes de que los políticos se pusieran de acuerdo, lo que es Republicana y el otro partido. Y bueno, te quería preguntar dos cosas. Una es cómo lo ves ahora, porque hace ya tiempo que te había preguntado y entendí que veías muy difícil que un partido de derecha se entendiera con uno de izquierda. Y la otra cosa viene al hilo de lo que estábamos hablando antes, que la cuestión de la manipulación de la historia, a mí hay una cosa que me molesta muchísimo y es la figura del Mesías, que sale, léase Maduro, Castro, Napoleón, yo que sé, alguien que sale, o Robespierre, por ejemplo, que sale por ahí y dice que él tiene la verdad por la mano y luego la factura la paga la gente y la pagan 3 generaciones atrás de ellos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con este punto de vista, pero bueno, me gustaría escuchar los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por dejarme participar porque los sigo a los dos muchísimo por ebooks y me gusta mucho lo que hacéis. Muchas gracias a ti, Fernando, pero vamos, no he terminado de entender bien cuál es la primera pregunta, si te soy sincero. Sí. Es relativo a Cataluña, bueno, ¿qué es exactamente lo que quieres saber? Perdona. Es que la primera vez te pregunté cómo lo veías y no habían llegado a un acuerdo los dos partidos estos que son independentistas. Ahora parece que han llegado a algunos acuerdos y lo que quería preguntarte es cómo lo ves ahora, es decir, en el sentido de que parece que se hubieran puesto de acuerdo con unas cosas que son unos mínimos para tirar adelante, pero no sé, o sea, quería saber un poco si tenías algún comentario sobre la situación actual de estos dos partidos que ahora han formado gobierno en Cataluña. Bueno, vamos, la cosa yo creo que va de suyo, ¿no? No querían volver a convocar elecciones, no querían volvérsela a jugar como ya se la jugaron en el mes de febrero, simplemente, y en el mes de febrero consiguieron ganar, pero por poco, y no vaya a ser que vayan de nuevo y que pierdan algunos escaños y pierdan esa mayoría. Así que, de hecho, las elecciones ni siquiera pudieron ganarlas ninguno de los dos partidos. El ganador de aquellas elecciones en Cataluña el 14 de febrero fue el Partido Socialista, recuerda. Así que antes de probar de nuevo, y ojo, se les acababa el plazo, tenían que buscar el modo de ponerse de acuerdo. Al final pues han llegado a un acuerdo de mínimos, han permitido que Pere Aragonés sea presidente, pero eso sí marcado muy de cerca por un vicepresidente que es de un antiguo convergente, Jordi Puigneró se llama, que es de Junts per Catalunya, y todo supongo pues que estará a su vez controlado debidamente desde Waterloo, desde Bruselas, por Puigdemont. Vamos, como estábamos, con lo único que en lugar de estar Quim Torra, pues está Pere Aragonés. Un entorno político muy inestable y que bien, no va a evitar evidentemente
que haya elecciones dentro de un año, dentro de 9 meses o dentro de año y medio. La situación en Cataluña es la que es, está todo tomado con pinzas y está así desde hace ya bastante tiempo. Depende también de ciertas cosas que pasen en el futuro, pero no sabemos si van a pasar y si llega a un acuerdo o no llega a un acuerdo con Pedro Sánchez y en qué va a sustanciarse ese acuerdo, hasta qué punto los electores, los votantes nacionalistas o, bueno, ya hasta a este punto independentistas estarán dispuestos a tolerar ciertas concesiones que vaya a hacer Pere Aragonés, porque en esta famosa mesa de negociación unos tendrán que ceder y los otros también tendrán que hacerlo. Las cesiones que tenga que hacer Pedro Sánchez podrían verse, lo que está sonando es la lluvia, porque se ha puesto a llover en Madrid además de una manera importante. Podría suceder que Pedro Sánchez se encuentre frente a la Constitución y que pueda hacer concesiones hasta cierto punto, y los problemas que se va a encontrar Pere Aragonés son problemas relativos a su propia base electoral. Así que como lo veo es así. Y luego lo otro, lo relativo a la historia que me contabas de Maduro y demás. Bueno, que referente a lo que preguntó también Francisco, que la manipulación puede ser la manipulación de la información, como bien has dicho, por ejemplo, en el caso de la historia de Egipto, pero que hay gente que asume un papel como si fuera una especie de líder natural, una especie de mesías de la gente, que dice, bueno, yo les voy a solucionar este problema. Y, por ejemplo, yo puse el ejemplo de Maduro, el ejemplo de Fidel Castro también me parece que va más o menos en la misma dirección, y los que se dicen revolucionarios, que luego el precio que paga la sociedad civil, por decirlo de una manera, es altísimo, porque igual pasan 2 o 3 generaciones que se la pasan muy mal, que es lo que está pasando actualmente en Venezuela. Entonces quería saber bueno, un poco un comentario sobre esta idea. Bueno, ahí, permíteme, Fernando, que tome la palabra. Ahí tendríamos que distinguir 2 cosas. Por un lado, la forma de enfocar el estudio histórico. Entonces hay toda una corriente historiográfica que se construye sobre los grandes personajes, y una corriente historiográfica que todos podemos conocer, puesto que en gran medida es la que nos enseñan cuando estamos en el colegio, ¿no? Entonces es la España de Carlos V, es la Francia de Luis XIV o es la Alemania de Hitler. Y entonces, tratando de facilitar la comprensión del periodo histórico, reducimos ese periodo histórico a un personaje. Y entonces nos obsesionamos con la idea de que determinado personaje es el que nos va a permitir explicar todo ese contexto. Considero, y no soy el primero en absoluto, que es una forma errónea de abordar la historia. O sea, la historia no la hacen los héroes, la historia la hacen este famoso libro de Carlyle, ¿no? La historia la hacen los hombres en general, las personas en general, la comunidad entera. Los que nos han seguido mucho en las contrahistorias saben que soy un acérrimo seguidor de la escuela de los anales y de Brodel. Brodel lo explicaba muy bien. Ponía el ejemplo de Roma, ¿no? La importancia de la historia de Roma no es que un tipo baje a las marismas donde está el foro, es que durante siglos cientos de personas bajaron a las marismas donde está el foro y al final lo desecaron. Por eso existió el foro de Roma, porque cientos de personas repitieron esa acción. Y hay una segunda vertiente de lo que usted pregunta, que es, bueno, tenemos un líder autoritario, dictatorial, que toma una serie de decisiones, y que si esas decisiones son erróneas, conduce a que las sociedades que heredan sus decisiones en 1, 2, 3 o más generaciones tengan que pagar el error de sus decisiones. Es otra cuestión, donde, claro, de nuevo, el error sería pensar que, y tomemos el caso rápido, qué sé yo, de Fidel Castro, el error sería pensar que toda la Cuba de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI es Fidel Castro. Fidel Castro es la cabeza más visible de esa Cuba, pero hay una estructura social que va más allá de ese líder. Entonces, de la misma manera que yo le decía, sería erróneo estudiar la historia a partir de los héroes, más erróneo todavía sería pensar que ese héroe puede ser el único culpable. Por supuesto que puede tener parte que nos permite explicar por qué ocurrió lo que ocurrió, pero reducir todo al héroe, tanto para bien como para mal, no es el camino correcto para estudiar la historia. Bien, pues yo creo que con esta explicación que te ha dado muy, pero que muy condensada, Alberto, tenemos en espera a Reinaldo, así que vamos a pasar con él. Espero que Francisco, que con esa explicación sea suficiente, pero vamos, nos queda todavía algo de programa y lo que veo es que no hay demasiada gente esperando, así que quien quiera levantar la mano que sepa que va a ir el siguiente. Así que vamos a pasar a Reinaldo. Reinaldo tiene ya el micrófono en sus manos, solo hace falta, ya está, esto va rapidísimo. Muy buena, Reinaldo. Hola, buenas, ¿se me escucha bien? Se te escucha perfecto, alto y claro.
Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerlos por las contrahistorias que nos hacen, que todas son de altísimo nivel. Y bueno, mi pregunta es a raíz de una contrahistoria que hiciste sobre el tráfico de Atlántico de esclavos hace como un mes, no sé, algo así. Estuvo excelente, por cierto. Me genera una duda y es saber sobre los negros libres, bien sea por hijos de vientres de indias o mestizas, o los cimarrones que entiendo que eran esclavos que se les escapaban a sus amos. Eh, la duda es, por lo general, esta gente, ¿a qué se dedicaba en el siglo XVII y siglo XVIII? La gente que llevaban a América, los que eran cimarrones o eran negros libres, pues a lo mismo que cualquier otro, a trabajar y a ganarse la vida. Simplemente no tenía mucho más, en la América española por lo menos. El caso de la América anglosajona era algo distinto, porque los negros que llegaban al sur de Estados Unidos lo hicieron en su mayor parte en el siglo XVIII y trabajaban en plantaciones, pero en el caso de La Habana o de San Juan de Puerto Rico o de Cartagena de Indias, la población estaba muy mezclada de cualquier manera. Piensa que los españoles llegaron a hacer hasta un sistema de castas de la cantidad de mezclas que había. De esto Alberto te puede contar algo. Había un montón de... Empezaron a ponerle unos nombres súper ingeniosos, como Vuelta Atrás, por ejemplo. Bueno, aquí hay que ser cuidadoso porque son famosos los cuadros que hay en México donde se dan todos los términos aplicados a las diferentes combinaciones posibles de si era hijo de español y negra, de indio y negra y este tipo de cosas. Hay que ser muy cuidadosos porque en realidad no es tanto el reflejo de una realidad social, es decir, que la gente utilizaba toda esta terminología, como esa obsesión por clasificar que se extendió en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, probablemente los cuadros de clasificaciones raciales, ya digo, estos famosos cuadros mexicanos, tenían menos incidencia real de la que le estamos dando en la historia, porque como nos los hemos encontrado y se repiten una y otra vez, parece que todo el mundo conocía sus términos y con esto estaba resuelto. El sistema de castas en el mundo hispanoamericano era bastante más sencillo que el que esos cuadros muestran. Entonces, hay grupos más o menos bien definidos, hay un mundo indígena precolombino cuyos herederos van a tener una serie de obligaciones y derechos heredados desde la conquista. Hay un grupo de gente que viene desde el viejo mundo, europeos y africanos, que tendrán determinadas características dependiendo si son libres o no son libres. Y, ojo, que he dicho europeos y africanos que vienen después de la conquista, que son libres o no libres, porque no hay que pensar que solo había esclavos negros. Podía haber esclavos blancos. Bien, no es habitual en la América hispana, pero podría ocurrir. Es más habitual en el mundo anglosajón, sobre todo, por ejemplo, más allá del mundo anglosajón. Hay que pensar en la zona actual Nueva York, es un lugar donde hay una importante comunidad de gente que viene de los Países Bajos y de Alemania, gentes que están esclavizadas por deudas, gentes que no han podido pagar sus deudas y que son esclavizados, y son blancos, y son gente de origen alemán o de origen holandés. Estoy un historiador estadounidense, un buen amigo, Michael Duma, que ha estudiado largamente este tipo de cuestiones. Entonces, tenemos el mundo precolombino, que puede quedar claramente definido en ese mundo de los indios con derechos y obligaciones, y el resto más o menos mezclados, porque claro, tenemos la obsesión de pensar que los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América que tuvieran especie de una sangre pura europea. No es así. Por lo general pueden ser hijos de españoles ya mezclados con gente en América del mundo indígena, del mundo negro. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre con los que son esclavos? Pues los llevan mal. ¿Qué ocurre con los que eran esclavos y son liberados, con los hijos de los esclavos que ya no nacen esclavos, nacen libres? Pues desarrollan sus actividades en las posibilidades que pueden. Yo creo que ya he contado aquí en la contrahistoria en alguna ocasión, hay varias generaciones muy singulares de arquitectos en el siglo XVIII, en la antigua Guatemala, que eran negros. Entonces, José de Porres arranca una de estas genealogías de arquitectos negros a finales del siglo XVII. Probablemente él es hijo de esclavo, pero ya un esclavo, su padre ya pudo estar liberado, ella es un hombre libre, y no es que trabaje de pobre campesino en una huerta pequeña, no, el tipo se hace maestro mayor de obras de la ciudad de la Antigua, hay una serie de edificios importantes en la Antigua que son obra de él, su hijo Diego de Porres seguirá construyendo, sus nietos también arquitectos Porres seguirán construyendo, es decir, una vez que alcanzaban ese estatus de hombres libres, podían desarrollar su vida según sus posibilidades, sus capacidades, sus circunstancias, y llegar a ocupar puestos importantes o seguir siendo campesinos humildes.
Bueno, vamos a pasar a... Está cayendo aquí, no os podéis imaginar la que está cayendo en Madrid. Se está viniendo el cielo encima, literalmente. Así que estoy tratando de evitar que se oiga mucho la lluvia, pero no olvidéis que esto se hace desde una buhardilla. Y claro, ya golpean las gotas de agua, que deben de ser del tamaño de pelotas de golf. Están golpeando contra la ventana que tengo justo encima. La mesa la tengo debajo de una ventana para poder tener luz natural durante el día. Así que vamos a pasar a Joaquín Casanovas, que le tengo con el micrófono en la boca. Muy buenas, Joaquín. Dispara cuanto antes, así me silencio yo el micrófono y se deja de escuchar la lluvia. Hola, ¿se me oye? Se te oye perfectamente. Al que no se me oye tan bien es a mí con tanta lluvia. Ah. No, nada. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que es un placer escucharte y tener la posibilidad también de hablar pues directamente, ¿no? A mí me gustaría preguntaros a los dos como historiadores. Yo soy un advenedizo, me gusta mucho la historia, pero tampoco me dedico a ello. Y un poco cómo veis, sobre todo con una cierta perspectiva ya de tener una edad, me refiero a mí, ¿cómo veis la cuestión de lo que serían las ideologías? O sea, el daño que pueden estar haciendo las ideologías como las entendemos, y sobre todo las etiquetas. O sea, el hecho de que vivimos en el día a día, por lo menos es la sensación que tengo, ¿no? Aquí en España se da mucho de decir o eres o a la hora de emitir opiniones y demás. O sea, las opiniones cada vez están más asociadas a unos clichés. Lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto cada vez tiene mucho más peso. No sé, a mí me gustaría un poco vosotros como historiadores, desde vuestra perspectiva, ¿cómo pensáis que esto se puede superar teniendo en cuenta cómo se ha superado a lo largo de la historia? Porque yo muchas veces, no sé, cuando leo la prensa y demás, pues, o escuchas a los políticos, ¿no? Al final eso, ¿hasta qué punto es un límite a la hora de avanzar, a la hora de resolver los problemas? Y sobre todo de que no está claro cómo va a terminar todo esto, ¿no? O sea, no me refiero solo a la mera sensación de que nos va a ir a todos mal y demás, pero desde un punto de vista casi filosófico, no sé, ya que tengo la posibilidad de que dos historiadores puedan un poco hablar con una cierta perspectiva sobre este tema, no sé, escucharos, cómo a lo largo de la historia esto se ha superado y si tiene solución. Bueno, se te oyen ahí unos... Voy a tenerte que silenciar. Bien, a ver, vamos a ver, Joaquín. La corrección política siempre ha existido. La corrección política esencialmente consiste en oponerse al consenso y todas las épocas de la historia han tenido su consenso. Incluso épocas de la historia muy recientes. En los años 50, por ejemplo, en España, lo políticamente correcto, especialmente en la España rural, era ir a misa los domingos. Si alguien no iba a misa, se significaba. Aunque no creyese en Dios o le importase muy poco aquello, tenía que el domingo pues vestirse de domingo, ir a la iglesia, porque si no iba a la iglesia, en fin, le iban a señalar. No es que fuese obligatorio, no te podían meter en la cárcel por no ir a misa, pero estaba mal visto, es decir, era políticamente incorrecto. Tenías también que bautizar a tus hijos, tenías también que casarte por la iglesia, en fin, una serie de cosas que muchas de ellas no eran obligatorias legalmente, y en tiempos de Franco no era obligatorio casarse por la iglesia. Mis padres se casaron por lo civil en los años 60, no tenían obligación ninguna y desafiaron en cierto modo la corrección política. A mí en esa misma época, a principios de los 70, no me bautizaron y lo mismo, mis padres desafiaron la corrección política. Para que veas que esto no es cosa de ahora, siempre han existido consensos sociales que desafiarlos te supone un coste social, evidentemente, porque no te quiero contar ya hace 400 o 500 años. Así que saldremos de esto pues como entramos. Se recordará el día de mañana esta época pues como la época de ciertos consensos, algunos bastante estúpidos, y ya está, y se pasará, y nuestros nietos o bisnietos dirán, fijaos con qué tonterías estaban a principios del siglo XXI. No sé, Alberto, ¿a ti qué te parece? Pero voy más lejos. Nuestros nietos o bisnietos tendrán sus propios consensos y su propia corrección política. Con todo yo sería más optimista para Joaquín, porque en gran medida podemos evadirnos del consenso y la corrección política desconectándonos de los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, no estamos obligados a leer el periódico cada día o a escribir en Twitter cada día, y es muy saludable
cuando descubrimos que hay más mundo más allá de las redes sociales y que en buena parte de ese otro más mundo estos consensos cuasi obligatorios no son nada obligatorios. Pero sería optimista sobre todo porque, como dice Fernando, hace 400 años en un país católico, si me declaraba abiertamente protestante, podía tener serios problemas que pusieran en peligro mi vida, y si en un país protestante me declaraba católico, pues también tendría serios problemas. Y en la actualidad podemos romper los consensos. Dependiendo de nuestra actividad profesional, el coste de romper ese consenso puede ser realmente mínimo y sin embargo podemos salir adelante. Entonces, siempre, como dice Fernando, ha habido consensos que no tienen que obedecer a la lógica de toda la sociedad, consensos que en muchos casos la mayor parte de la sociedad ni comparte ni comprende, pero lo siguen. Y sin embargo, la suerte que tenemos hoy es que, pudiendo romperlos, las consecuencias para la mayor parte de nosotros son realmente muy pequeñas. Efectivamente, tú puedes perfectamente ir contra esos consensos sociales y vivir tan a gusto. De hecho, la mayor parte de la gente va a lo suyo, ¿eh? Hay que procurar, como bien ha dicho Alberto, que no te influyan demasiado lo que dicen en redes sociales, especialmente en redes sociales muy tóxicas como es Twitter, donde están todos los activistas. Tampoco hay que ver demasiado la televisión, sobre todo los programas políticos, porque tenemos a todos los activistas metidos en esas tertulias y en esos debates. Así que si uno baja luego a la España real, y quien dice la España real dice el México real, la Argentina real, el Perú real, la gente es más normal, ¿eh? Sí, evidentemente hay ciertos consensos que a nuestros abuelos probablemente les hubieran parecido llamativos. Y lo mismo, pues dentro de 100 años a nuestros quintos nietos le parecerán llamativos los nuestros. Las sociedades humanas van evolucionando, van cambiando, están expuestas a un entorno que es cambiante también. No hay que pensar que vivimos en la peor época, ni muchísimo menos. De hecho, y lo he dicho muchas veces, vivimos en la mejor época de la historia del ser humano, en todos los aspectos, hasta para desafiar los consensos sociales que nos rodean. Podemos llevar una vida bastante plena, sin necesidad de estar comulgando con lo que baja desde el poder. Evidentemente esos consensos terminan modulando la ley. Lo hemos visto, por ejemplo, con la batalla que le han presentado al vehículo privado, pero no han prohibido el vehículo privado. Uno puede seguir yendo en coche a donde quiera y, menos a Madrid Central, y aun con todas, si viene y aparca dentro de Madrid Central, puede venir aquí. Y bien, ya está, pues que habrá algún ecologista que mire con aires de superioridad diciendo, es usted un insolidario. Pues bueno, vaya, perfecto, déjeme en paz, a lo suyo. De hecho, no va a pasar. Eso sería en el peor de los casos. En otras épocas, el romper el consenso social era, pero sustancialmente más caro. Así que no seamos negativos. No vivimos en un mundo malo, ni horroroso, ni nada por el estilo. Al contrario, tenemos más posibilidad que nunca de denunciar cuando los consensos sociales llegan a cierto extremo. Alberto lleva un tiempo diciéndome, unos cuantos años, que todas estas tonterías posmodernas se pasarán, están de hecho ya empezando a admitir. ¿Te acuerdas que me lo decías hace 4 o 5 años? Sí, porque es inevitable. O sea, la gente no puede aguantar con el mismo discurso machacón durante demasiado tiempo porque nos gustan las modas. Y entonces, cuando la moda se agota, necesitamos modas diferentes. Y muchas veces además son reactivas, es decir, se va de un extremo al otro. Recuerda los años 60 y 70, la época dorada, sobre todo los 60 de los hippies, de la contracultura y demás, y en los 80 hubo una revolución conservadora. Sí. En todo Occidente. Pero no solamente estamos hablando de una revolución conservadora, estamos hablando de la propia evolución que tenemos las personas. Entonces, lo que va a ocurrir dentro de una década es que los que tenían el poder hace 10 años, que han ido dejando en margen a la juventud, que tiene que reivindicar algo, pues añorarán esa moda que tuvieron ellos y la reclamarán. Entonces, yo siempre recuerdo cuando mis padres tenían 40, 45 años, lo emocionados que estaban recordando la música de los años 60, las modas de los años 60. Entonces, durante un año en mi casa solo se escuchaban, un año en mi casa de 1885 solo se escuchaba música de 1965. ¿Te acuerdas una época, un grupo que había que se llamaba La Década Prodigiosa, que tenía mucho éxito en los 80? Y que después en los 90 hicieron música de los 70, porque ya habían tenido que desplazarse 10 años. Y ahora están con los 80.
Están con 80me otra vez, no sé qué, lo ves en... Claro, ya no se venden discos, pero lo ves en Spotify, que algunos artistas y cantantes de los 80 están de moda, como Queen, por ejemplo, que le hicieron una película hace poco tiempo. Así que todo al final está siempre en movimiento. Lo que no hay que ser es ni finisecular de esto es el fin del mundo y ya está, y nos vamos a morir y tal y cual, y esto ni pesimista, en absoluto. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente contraescucha, que se llama Alejo. Le tengo aquí ya con el micrófono adjudicado. Así que, Alejo, iba a decirte cuando quieras, pero parece ser que Clubhouse se está pensando eso de pasarte el micrófono. No lo consigue. Ahora, a ver... Vamos a ver. En teoría lo tienes, pero en la práctica no. Vamos a ver otra vez. Ahora. A ver, Alejo. Ahí sí, ahí se me escucha. Se te escucha, pero yo en mi pantalla estoy viendo que no estás, pero estás. ¿Me escuchas? Pero estoy, sí. Yo escucho perfectamente bien. Vale. Quería, bueno, un saludo primero. Quería humildemente rebatir a dos grandes historiadores como vosotros respecto de quién escribe la historia. Yo quiero hablar por lo que ha pasado en Chile, mi país, en los últimos 50 años, que la historia ha sido escrita sin ningún contrapeso por la izquierda. Esto partió desde el primer día de Pinochet, el año 73, donde Radio Moscú, desde la Unión Soviética, transmitía para Chile unas fantasías increíbles que mientras uno caminaba tranquilo por la calle, un país que progresó con tranquilidad, con paz, llegó a crecer un 10% en la década de los 80, sin embargo, la fantasía creada desde el exterior produjo un efecto boomerang. Finalmente, las nuevas generaciones en Chile terminaron comprándose esa versión de la historia que quedó finalmente, yo diría, como una historia oficial. Siempre se dice que la historia irá decantando los eventos, pero me temo que en el caso de Chile, hablo específicamente de Chile, esa historia quedó estampada en piedra y probablemente nunca saldrá y nunca dirá lo que realmente pasó en Chile durante ese tiempo y hasta el día de hoy, que ha sido un país tranquilo, pacífico, como dice la cifra económica y distintas cifras. Un saludo, Fernando y Alberto. Un saludo, Alejo. Bueno, a veces sucede que son los perdedores los que escriben la historia. El viejo adagio de que la historia siempre la escriben los ganadores no es cierto, especialmente si nos metemos en el mundo contemporáneo. La Guerra Civil Española, por ejemplo, la terminaron escribiendo los perdedores, la terminaron escribiendo los republicanos. Y la visión que tenemos no es de ahora, esto es desde hace muchos años. Yo ya estudié con la visión de la República en los años 80 y 90. Es esa, sí que en Chile simplemente ha sucedido algo muy similar. No sé, Alberto, ¿a ti qué te parece esto? Es que aquí hemos de entender que no estamos hablando de que hay una única historia que se escribe. Entonces, ¿quién escribe la historia? Pues la puede escribir el historiador profesional que trata de explicar los acontecimientos del pasado y la puede escribir el político que tiene interés en manipular la historia para de esa manera alcanzar un objetivo ideológico. Entonces, hay múltiples historias. Yo puedo hacer una historia, y las hay, de Chile, donde haga un recorrido del desarrollo económico en los años 80, 90, comienzos del siglo XXI, y puedo hacer una historia, digamos, aséptica de la evolución económica, puedo hacer una historia claramente ideologizada hacia la izquierda y demostrar cómo el régimen de Pinochet, contrario a las libertades, puso freno a las posibilidades creativas de una sociedad de progreso que afortunadamente con el fin del pinochetismo ha empezado a ver la luz y en la actualidad da un paso adelante. O puedo escribir una historia donde demuestro que afortunadamente Pinochet tomó el poder y puso fin a esos intentos de dictadura comunista arrancados por Allende, y puedo escribir las tres historias. Bien, pero es que no son excluyentes en el hecho de que nadie te va a prohibir escribir una a la otra. Bueno, puede ocurrir que hay un régimen tiránico en tu país que te impida escribir y publicar eso, pues te vas a otro país, lo escribes y lo publicas. El problema está en pensar que haya un discurso único sobre la historia. No existen discursos únicos sobre la historia. Puede haber un discurso que esté de moda, un discurso que sea mayoritario, un discurso que sea que aparece en los libros de texto y por tanto cala más en la mente de las personas. Pues hasta cierto punto. Tenemos una especie de obsesión por creer que la educación que impartimos a los niños desde primaria hasta la universidad queda marcado a fuego en la mente de estos niños. Si fuera de esa manera, pues qué sé yo, todos nos acordaríamos de la tabla de los elementos químicos y casi nadie se acuerda, o nos acordaríamos de cómo resolver una ecuación de segundo grado y casi nadie se acuerda. Entonces, no seamos tan radicales de creer que hay un discurso único de la historia, por ejemplo, en el caso de Chile, desde la izquierda, que se imprime en las mentes de los niños que hoy ya son jóvenes adultos que van a llevar a cabo una revolución, y tratemos
de entender el contexto en el que se está produciendo lo que se está produciendo en Chile, bien, tratemos de entenderlo no a la luz de un discurso histórico manipulado, sino a la luz de la historia de lo que realmente ocurrió. Bien, y entonces tratemos de entender por qué puede haber cierta insatisfacción que, curiosamente, se canaliza a lo mejor hacia la peor de las soluciones posibles. Pero no atribuyamos eso a que es que hubo un autor que desarrolló un discurso histórico que caló en las escuelas y a partir de ahí, porque caeríamos el error de la historia de los héroes. Pensaríamos que hay un señor tan capaz que puede dominar la mente de millones de personas y conducirlos hacia un lugar determinado. Entonces, la historia la escribe muchísima gente. Hay historias que se ponen más de moda, otras que se quedan atrás. Pensemos en el caso de España con Elvira Rocabarea, ¿no? Y su imperiofobia. Bueno, ha abierto un debate interesantísimo en la historiografía española. ¿A cuánta gente le influye? ¿A los eruditos? ¿A los que han comprado el libro? ¿A los que leen? ¿Cuánto del debate de imperiofobia puede llegar al común de la sociedad? Muy poco, pero cuando uno ve las redes sociales parece que todo el mundo está discutiendo si en España hubo una leyenda negra o una leyenda rosa. No, seamos capaces de entender que no son esos discursos académicos los que cambian la historia, que hay que entender el contexto social, que tenemos que preguntarnos cuáles son los motivos por los que la sociedad chilena de 2021 se pone en marcha para hacer un cambio como el que está produciendo. Y esos motivos no nacen en la elaboración de una historiografía de izquierdas tras la caída de Allende. Esos nacen de cómo ha evolucionado Chile. Bien, claro, es muy fácil pensar que en un país que ha tenido el éxito económico que ha tenido, y podemos encontrar las razones que queramos, llega un momento en el que hay una especie de insatisfacción intelectual. Decir, bueno, pero es que, claro, no puedo salir a la calle y decir, es que somos el mejor país de Hispanoamérica. No me siento satisfecho, o sea, yo soy joven, tengo que protestar, tengo que reclamar, tengo que pedir algo diferente. Tiene que haber algo que marque que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Por ahí es por donde tenemos que hacer. Y no el discurso historiográfico per se, que insisto, ya quisiera yo como historiador que lo que yo cuento en mis programas de historia con Fernando tuviera una incidencia social brutal. No la tiene. Pero es que la mayor parte de historiadores tenemos muy poquita incidencia. Entonces, no se trata de que manipulando la historia conseguimos un determinado objetivo político. Buscamos un objetivo político y lo acompañamos, le damos un barniz manipulando la historia. Bueno, espero que haya sido suficiente. Alberto Garín, ya sabéis que siempre pone la guinda final. Vamos a poner que suele ser una guinda acertada, por lo general. Vamos ahora con José García, que tiene ya el micrófono. Esperemos que esta vez el Clubhouse... Está empezando Clubhouse a twitterizarse, ¿eh? Porque esto mismo me lo hacía Twitter el día que hice el directo a través de Twitter, que le daba el micrófono a alguien y aparecía o no aparecía. Así que al paso que vamos me parece que voy a empezar a utilizar... Ahora ahí te tengo, José. Ok. Hola, yo quisiera decir algo, que en el caso... estamos hablando de que el ganador hace la historia y nadie ha mencionado que en el caso de la academia y la intelectualidad a nivel mundial, la izquierda es la gran ganadora. La izquierda controla la academia, al menos aquí en Estados Unidos, en más de un 95-98%. Y la historia que cuentan es la historia que quieren enfocar. Hoy en día esa misma gente que ha salido de la academia tiene cargos importantes en grandes corporaciones o en los medios como los periódicos, la televisión. Un periódico que fue siempre más o menos conservador o centrista como el New York Times, hoy en día está completamente a la izquierda y está sacando proyectos históricos que no son en absoluto verdad. Así que yo creo que el hecho de que quien gana, no estoy muy seguro, es más la gente que tiene el poder de controlar hoy en día los medios, en general y la academia en particular, son los que están hoy en día diciendo la historia como sucede. Bueno, yo por mucho que tenga, sinceramente, si nos echamos un vistazo a la sociedad estadounidense en su conjunto, es cierto que manejan sobre todo los departamentos de humanidades de las universidades estadounidenses. Lo mismo sucede en Europa, en España, en Francia, en Portugal, en Alemania, donde miremos. Pero luego la realidad es que los estadounidenses lo que hacen es estar en YouTube viendo a gente jugar a los videojuegos, escuchar a cantantes como Daddy Yankee y Bad Bunny y estos del reggaetón, que no son que se digan muy posmodernos, más bien todo lo contrario, son una caricatura de lo que era un hombre de los años 50. ¿No te parece a ti, Alberto?
Sí, es que vuelvo a lo que estaba explicando antes. No tenemos que obsesionarnos porque la élite académica tenga una tendencia mayoritaria. Eso Quintana Paz lo explica mucho mejor que yo, y que es cierto, como tú dices ahora, que sobre todo en los departamentos de humanidades puede haber un mayor peso de gentes de izquierdas que de derecha. Pero el problema está en pensar hasta qué punto trasciende lo que la academia hace. Sí, puede trascender a un nivel, digamos, y perdonadme la expresión un tanto grosera, de mosca cojonera, ¿no? Cuando decide la academia que hay que utilizar el lenguaje inclusivo. Pues bueno, el lenguaje inclusivo lo utilizas en las 4 circunstancias que te ves obligado y después lo olvidas. O sea, no te obsesionas por él. Bad Bunny utiliza el lenguaje inclusivo en sus temas de reggaetón. Y seguro que... No te quiero utilizar eso, Alberto. Y hace rimas como Quevedo. Claro. No crean, eso está influenciando. En Canadá hoy en día existe una ley que obliga a la gente a usar los pronombres que la otra persona desea. Sí, así que sí influye. Esa ley va pasando. ¿Esa ley la cumple alguien, José, o está ahí por estar ahí? Sí la cumple. Sí la cumple en las universidades y en general en todos los negocios. Pero la gente la cumple a rajatabla. Pero José... Si tú estás en Toronto, tú vas a ver que la gente usa el pronombre que la otra persona desea. Y si no, en academia, yo conozco casos de gente que han perdido el trabajo porque no han usado los pronombres que deben usar. Pero José, insisto, estamos hablando de modas. Entonces, desconozco si usted tiene el bachillerato, posiblemente sí. Si usted tiene bachillerato, hace un siglo yo tenía que llamarle don José. Punto. O sea, la norma social exigía que cualquier persona que tuviera un título superior al bachiller ya era don. Si ya estamos hablando de otro tipo de cargos académicos o incluso religiosos, no sería don José, sería ilustrísimo señor, excelentísimo señor, y yo estaba obligado a utilizar esos términos. Claro, hoy no es una obligación, ya está, pasó de moda. Son modas a las que tenemos que sufrir, a las que nos tenemos que... pero que tienen muy poco recorrido y sobre todo que yo puedo estar obligado en una determinada institución a manejarme con unos pronombres según los deseos de la otra persona, pero que el 99% de mi tiempo hablo con los demás sin acordarme para nada ni del lenguaje inclusivo ni de los pronombres. Entonces, ¿qué es, como digo antes, una mosca cojonera tener al académico de izquierdas que reclama el lenguaje inclusivo, los diferentes pronombres? Sí, es molesto, pero bastante menos de lo que nosotros estamos empecinados en querer ver. Sí, más o menos es eso, José, en serio. No hay el mundo sigue yendo a lo suyo, de verdad, créeme. Y si echamos un vistazo atrás en la historia, el mundo sigue yendo a lo suyo. Ustedes no tienen idea de la presión que se siente en Estados Unidos para usar el lenguaje inclusivo en las clases, en cualquier lugar que uno vaya, que sea manifestación pública. Uno está obligado prácticamente a usar ese lenguaje. Y si uno no lo usa en la forma de vida, puede estar seguro que el trabajo lo vas a perder. José, en Estados Unidos son muy exagerados y tremendos para todo. Lo fueron en el pasado con la religión y con el puritanismo y ahora lo son con esto. Es decir, no han dejado de ser nunca esos tipos de Plymouth, como aquella contrahistoria que hice sobre los pioneros en Estados Unidos. Han sido muy pesados siempre con todo. Están, digamos, a medio civilizar. Y están a medio civilizar para todo. ¿Por qué son más pesados que en España? Pues porque aquí nos tomamos las cosas, como somos una civilización mucho más antigua, de unos cuantos miles de años más antigua, pues nos tomamos las cosas con un poco más de filosofía. En Estados Unidos todo se lo toman por lo tremendo. Ahora les ha dado por esto, como hace 100 años les dio por otras cosas, como cuando les dio por el racismo, caray, eran más racistas que nadie. En Estados Unidos son así. Y hay que asumirlo. Ahora les ha dado con la historia esta de la inclusividad o lo del tal, y lo han llevado pues como lo llevan todo, al extremo. Yo no he conocido país de más extremos que Estados Unidos y la propia cultura estadounidense. Así que lo normal es que lo llevasen a esto. Ese es el ambiente que han creado. Pero era el mismo ambiente de puritanismo que había, por ejemplo, en los años 40 en Estados Unidos, o hace un siglo, que era tremendo. No cualquier cosa que aquí hacía sonrojar a cualquiera. Así que simplemente se han llevado ese mismo espíritu gringo de tomárselo todo a lo bestia, pues bueno, pues lo han llevado a esto, nada más. Lo único que en lugar de tener a las pues esas señoras institutrices que estaban obsesionadas con que los hombres no bebiesen alcohol en los bares, y no olvides que en Estados Unidos hace un siglo se llegó a prohibir el consumo de alcohol y la fabricación de alcohol, es que esto estaba pasando en 1920, pues ahora están con esto. Lo del alcohol, mira cómo no funcionó, y eran un partido poderoso. Hubo 13 años en Estados Unidos que estuvo prohibido el consumo de alcohol, el comercio de alcohol, la fabricación de alcohol. En fin, esos puritanos simplemente se han ido reconvirtiendo sobre un sustrato cultural que invita a ese tipo de puritanismo, de una manera clarísima.
y se ve pues en todas las tonterías últimas. Es decir, una diputada como Alexia Ocasio-Cortez, bien, hace 100 años hubiera sido una de estas que querría la ley seca, seguramente. Probablemente, sí. Pues ya está. Sí. Y se hubiera saldado con el mismo fracaso, los mismos extremismos. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, José, por acompañarnos hoy. Vamos a pasar al siguiente. Ha sido un placer tenerte aquí. Vamos a ir con Mario Briceño. A ver si te da el micrófono rápido la aplicación esta. Porque como os decía antes, ahora, mira, aquí te tengo. Muy buenas, Mario. Hola, ¿qué hay, Fernando? ¿Qué tal? Mira, qué rápido ha ido bien. Esta vez se ha conectado rápido, sí. Pues nada, tú dirás. Sí, bueno, enhorabuena por vuestro programa y un placer participar. Yo estoy con vosotros, contigo y con Alberto en cuanto a que lo importante es al final lo que pensemos cada uno. Yo creo que perdemos un poco de fuerza, ¿no? En decir, no, ¿quién escribe la historia hoy? O quién, o sea, esto lo escribe la izquierda para manipular. O sea, yo creo que hay que centrarnos en cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, todos los escuchas, nos preocupamos por informarnos más, ¿no? Ir un poco más para allá y aprender con lo que nos contáis, y al final es un poco buscar el camino individual, ¿no? Yo creo que esa es la revolución que estamos viviendo y, como dices, no ha habido tiempo mejor para poder hacerlo que ahora, ¿no? Y un poco en base a esto, os quería preguntar a los dos cómo veis un poco esta desligación que yo veo. O sea, yo veo que está desligando mucho el plano político y de masas y de modas con el plano individual de la persona. Y, por ejemplo, una noticia que ha salido hoy del tema este del G7 y de la admisión de impuestos y demás, que me parece una medida pues muy, o sea, que no tiene nada, que está totalmente desligada de nuevo de lo que es el pueblo llano, ¿no? Y que al final, por ejemplo, alguien como tú, Fernando, porque te gusta Madrid, tú estás aquí, pero tú podrías hacer tu labor profesional de donde sea del mundo, ¿no? Entonces estaría igual un poco este tema de armonización y demás, y ver cómo se está desligando tanto y cómo no está pasando nada, ¿no? A nivel individual. Al final somos un poco nosotros los que tendríamos que llevar esa iniciativa, y luego ves, por ejemplo, otras iniciativas como las que están haciendo Elon Musk, ¿no? Y este tipo de personajes que están haciendo como han salido noticias de que están ideando a montar ciudades, ¿no? Como para gente afín a ellos, ¿no? Estos hubs tecnológicos, como un poco rollo nivel feudal, ¿no? Y me parece como una disyuntiva muy interesante, un poco por un lado Europa envejecida y centrada en estos temas un poco naif, ¿no? De armonización fiscal y demás, totalmente alejada, me parece, del plano moderno y personal y de la evolución personal, y frente a este modelo también de gente muy técnica y muy preparada que tiende como hacia el feudalismo, ¿no? Todo esto en la base actual de tanto conocimiento y demás. No sé cómo veis esto también para ahora y para el futuro. Me gustaría conocer vuestra opinión. Pues bueno, Mario, gracias por tu pregunta y por tu comentario. Primero te invitaría a que trates de evitar uno de los mayores pecados en los que incurrimos todos, que es el presentismo. El hecho de creer que es justo ahora, cuando estamos en el peor momento en el que podríamos estar en toda nuestra vida. Entonces, el hecho de que haya ese desligamiento que decías entre lo que puede estar pensando cierta élite intelectual, política, económica y el resto de la sociedad, claro, ponte en la piel de un campesino del siglo VII, del siglo VIII en Asturias, cuando le hablaran del problema de los iconoclastas en Bizancio. No sabía nada de lo que le estaban hablando. Un día le decían que tenía que rezar frente a una imagen, al día siguiente que la imagen la sacamos de la cruz y solo rezar frente a la cruz, y no se planteaba muchas más cosas. Bien. Hoy, por el contrario, tu pregunta nos muestra que tú, que eres un tipo normal, que tienes una vida normal, que tratas de tener una existencia satisfactoria, pues te puedes preocupar por ese tipo de problemas, lo cual demuestra que no solamente no estás desligado, sino que te preocupa si puede existir esa forma de desligamiento. Entonces, primera idea es esa, el presentismo, que es uno de los pecados en los que incurrimos constantemente. La sensación de pensar que solo hoy nos va a ocurrir lo más increíble que podíamos pensar, ¿no? Lo que hemos estado viendo en las participaciones previas. Hoy es cuando la corrección política está más impuesta que nunca, hoy es cuando la izquierda domina más que nunca. Claro, cuando uno dice, es que hoy la izquierda domina más que nunca, y se va al año 1980, cuando 3/4 partes de la humanidad vivía bajo regímenes comunistas, y piensas, oh joder, pues no, hemos mejorado un poquito por el camino. Entonces, primero, evitar ese presentismo. Y después, en segundo lugar, que la gente tenga propuestas. Tú me dices, Elon Musk quiere hacer su ciudad y demás. Bueno, es un bonito juego intelectual, hay que ver hasta dónde llega, porque al final de lo que me estás contando sí que hay un riesgo en todo lo que me estás diciendo. Este empecinamiento que están teniendo los ciertos gobiernos por esa especie de impuesto universal, ese sí es un problema. O sea, el lenguaje inclusivo no es un problema,
el que, qué sé yo, pensemos cualquier otra de las modas, que tengamos que respetar todas las tendencias sexuales no es ningún problema, pero que los gobiernos más poderosos del mundo se pongan de acuerdo para crear un impuesto universal, hostia, ese sí que es un problema real, ese es fácilmente cuantificable. Entonces ahí sí que, te aseguro que hay el pobre campesino que no sabía la diferencia entre una cruz con el Cristo y una cruz sin el Cristo, si le subían el impuesto ese día, te aseguro que entendía perfectamente ese cambio en la realidad. Bueno, y ten en cuenta que se han puesto de acuerdo unos cuantos países. Habrá que ver si Singapur está por la labor, o si está Andorra, o si están un montón. Es que hay 200 países en el mundo. Al final esto puede terminar siendo un acuerdo entre la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, tal, ya. Que además se buscarán el modo de hacer trampas. Porque lo más escaso ahora mismo en el mundo, y siempre lo ha sido, es el buen contribuyente. Es el tío productivo. En el pasado, los reyes y los príncipes trataban de llevar a su ciudad artesanos especializados, relojeros, etcétera, y les daban todo tipo de facilidades para que se asentasen y competían por ellos. Todos los gobiernos van a seguir compitiendo por gente válida. Y una de las maneras de competir es tener que los esquemas fiscales sean razonables. Así que por mucho que digan el 15%, ya se empezarán a sacar conejos de la chistera. Dentro de la propia Unión Europea, donde presumen de ser hermanos y de no consentir bajo ningún concepto que haya paraísos fiscales y demás, en fin, ahí lo tienes, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, los portugueses se inventan una legislación específica para la gente que venga de fuera con dinero, los italianos están haciendo lo mismo, así que, de nuevo, vamos a ver que una cosa es lo que hay sobre el papel y otra muy distinta es lo que pasa en la realidad o lo que pasará en la realidad. ¿Crees que realmente va a prescindir Holanda o va a prescindir Irlanda o Luxemburgo o Portugal con todo lo que ha captado en los últimos años de lo que tiene? ¿Realmente lo crees? Teniendo en cuenta además que en ciertos lugares del mundo como Europa hay muchos países, pequeños estados, que viven de tener buenos contribuyentes y de haberlos atraído. Al final lo más valioso en toda la historia de la humanidad ha sido la gente con talento. La mente humana es el recurso más valioso, no es el petróleo, ni los diamantes, ni el oro. Es tener gente que de la nada te genera riqueza, mediante ideas, esfuerzo, mucho trabajo, etcétera. Así que, por mucho que se dediquen a poner y a hacer castillos en el aire y demás, ya verás cómo se empiezan a sacar cosas, bueno, a sacar excepciones, sí. La base es el 15%, pero en el caso de que sea una empresa de tal actividad y que esté dispuesto a crear tantos puestos de trabajo y no sé qué, no sé cuántos, bueno, entonces la dejamos solo en el 8 o en el 12. Ya está. Ya el compromiso se habrá quedado en agua de borrajas, como casi todos los compromisos. Realmente, eso lo comentaba en una contracrónica que hice en su momento sobre esto del impuesto general global, vamos, para todo el mundo. Bien, eso realmente solo compensa países muy grandes con bases fiscales gigantescas. No se puede decir lo mismo de Luxemburgo, es un país pequeñito, o de Irlanda. La única manera, Hungría o el propio Portugal, son países pequeños que tienen que importar capital y tienen que importar conocimiento. Y a esos estados también les gusta tener recursos para sobrevivir. Y saben que si a igualdad de condiciones, ceteris paribus, si los impuestos van a ser en Irlanda igual que en Francia, las posibilidades de que esas empresas se queden en Francia son mayores. El gobierno irlandés, evidentemente, no dejan de ser políticos y actuar con los mismos incentivos. Pues no le gustará nada que la isla se le descapitalice y que pasen a vivir como estaban hace 40 años. Así que, de nuevo, abandonemos los miedos y pensar que esto realmente ya va a una crisis terminal, ni muchísimo menos, entre otras cosas porque en momentos pasados se han intentado también. Recuerda que en los años 20 se llegó a prohibir la guerra por ley, la Sociedad de Naciones, y nada. Creo que 12 años después empezó la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que no sirvió absolutamente de nada. Bien, vamos a pasar a la siguiente contraescucha, que es una mujer que se llama Mercedes. Tiene ya Mercedes el micrófono. A ver si no nos hace la jugarreta. Ahora mismo está Mercedes ahí en el aire. No está entre los... Estoy viendo aquí en el... Nada, Mercedes no se puede unir ahora mismo. Quizá más tarde. Pues nada, Mercedes. Vamos a pasar al siguiente, que es Nicolás. A ver si Nicolás puede. Ahora, muy buenas, Nicolás. ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos perfectamente, Nicolás. Hola, Fernando. Muchos saludos. Bueno, mira, yo siguiendo un poquito la conversación que estaban hablando, este tema de las criptomonedas que está de moda hoy en día, algo que mucha gente no se da cuenta es que no solamente funciona para temas de dinero, sino que este mundo del blockchain
también te permite mucho más privacidad y ya están empezando a desarrollar aplicaciones hasta de redes sociales dentro de las plataformas estas del blockchain, lo cual va a permitir una mayor libertad, si quieres ponerlo así, de los gobiernos a los que uno esté. Acá en mi país, en Bolivia, también en un ratito sacaron que querían empezar a poner impuestos a Netflix, creo que siguiendo algún tipo de moda. Pero de inmediato hasta la Central Obrera, que es un organismo que concentra los sindicatos, se opuso. Entonces rápidamente tuvieron que recular, porque afortunadamente le tienen nomás miedo a la gente. Pero esto del blockchain es algo muy interesante porque va a permitir desarrollar aparentemente servicios en los cuales ni siquiera vas a depender de Google, ni de Facebook, ni nada, digamos, ¿no? Si es que llegase a realizar una cosa así, que en este momento es una idea solamente, ¿no? Bueno, la cadena de bloques, el blockchain, lo que nos viene a demostrar, una vez más, es que la inventiva humana es infinita. Cuando pensábamos que al final lo iban a tener todo controlado, pues a un japonés se le ocurre una idea en el año 2009, hace nada, 12 años, la pone en marcha. Y bien, pues ahí tenemos el Bitcoin, pero no se ha utilizado solo para crear monedas, sino para muchas cosas más, y nadie lo hubiera ni siquiera imaginado solo un año antes, en el año 2008. De hecho, en el año 2011 sonaba un poco lo de Bitcoin y en general la cadena de bloques, bueno, pues como un poco menos que entretenimientos para matemáticos, informáticos. No era algo que se le viese mucha aplicación y, en fin, ahora se está utilizando la cadena de bloques para muchísimas más cosas. Así que no pensemos que el mundo del mañana va a ser como el de hoy. Exactamente, de nuevo, abandonemos el pensamiento ceteris paribus, todo a igualdad de condiciones, porque no va a estar nada a igualdad de condiciones. Esto es una de las cosas que cuando estudias la historia te das cuenta. Todos los reyes, hasta los más poderosos de la historia, se han hecho unos planes magníficos, planes que han fallado unos pocos años después. Esto es algo, vamos, lo puedes ver con Felipe II, lo puedes ver con la reina Victoria. La reina Victoria se muere en 1901 sin poder imaginar que en 1914 su país va a estar en jaque. Tal cual, ¿eh? 13 años después su país ya estaba en jaque y 40 años más tarde su país iba a perder todo su imperio, en apenas unos pocos años. Y ni siquiera se lo iban a quitar, iba a tenerse que desprender de él voluntariamente. 40 años después. Hubo algunos que vieron la Inglaterra victoriana como Winston Churchill y vio cómo se desmontaba el imperio. Si tú al Churchill de 1902, de la guerra de los Boer, le cuentas que a su muerte Inglaterra no va a tener colonias, o apenas colonias ya, no se lo hubiera terminado de creer. Porque habían cambiado muchas cosas entre medias, pero en cambio los planes eran excelsos. Si no hablemos ya del Imperio Alemán, de cómo se percibían los alemanes en el año 1914 y cómo se percibían en 1944. Todos los planes que habían hecho se vinieron abajo. Bien, el caso de la cadena de bloques es una de esas novedades que aparecen gracias precisamente a la inventiva humana. ¿No te parece a ti, Alberto? Bueno, aquí hay que ser conscientes de que si hay algo que un historiador es totalmente incapaz de hacer es predecir el futuro. Entonces, cuanto más estudiamos el pasado, más seguros estamos de que no podemos saber qué va a ocurrir en el futuro. Efectivamente, así es. Bueno, vamos a intentarlo otra vez con Mercedes. Vamos a pasar aquí a Mercedes, a ver si ahora... Vamos aquí a desconectar primero a Nicolás. Espero que... Pues eso, Nicolás, que te hayas quedado con tu... Nada, con Mercedes no hay manera. Espero, Nicolás, que te hayas quedado satisfecho con la respuesta. Nada, Mercedes no puede entrar, o no quiere, mejor dicho. Vamos con José... Vamos a ver, José, tienes ahí... Nada, no termina de darle tampoco esto. Esto funciona mal, no. Funciona no tan mal como Twitter, pero empieza a funcionar mal esto de Clubhouse también, ¿eh? Muy buenas, José. ¿Nos escuchas? Sí, José. José, si tienes el micrófono en silencio, no vamos a escucharte, es imposible. Ahora. Sí, José. Nada. Ahora está entrando. ¿Ahora? Vale. Pues nada, voy a ir directo al grano. Quería preguntar si más o menos que estáis enterados de la conquista de Sudamérica. ¿Quién conquistó Costa Rica? Y si podría explicarme un poco el tema. Creo que lo hizo una persona que tenía mi mismo nombre y partió del puerto de Santa María a conquistarla. Bueno, a ver si sabéis algo.
Pues yo no conozco muy a fondo la conquista de Costa Rica, pero vamos, se hizo poco después de la del resto de Centroamérica. Costa Rica quedaba más o menos en la mitad y fueron básicamente dos expediciones, una que vino desde el norte y otra que vino desde el sur. Se atravesó el valle central de Costa Rica. Costa Rica, como bien sabes, es un solo valle, pero poco más te puedo decir. No fue una cosa especialmente compleja. De hecho, había muy poca población indígena, razón por la cual los ticos hoy son más bien blancos en comparación con nicaragüenses, con panameños o con guatemaltecos. No sé, tú de que has hecho tanta vida centroamericana, de Costa Rica, ¿conoces algo? Porque hay hasta pocos restos españoles allí. Pues no, simplemente estuve leyendo un texto y me llamó la atención porque el que partió para allá era José Manuel Quiroz Gálvez, que tiene el mismo apellido pero cambiado, y partió de mi misma ciudad, del Puerto Santa María. Pues no te puedo decir, tendría que estudiármelo, tendría que estudiarme más a fondo el tema de la conquista de Costa Rica, pero vamos, fue una cosa bastante, no hubo que luchar mucho para conquistar Costa Rica, a diferencia de México y del Perú, ¿eh? Sí, supongo que sería una cosa muy light. Pero bueno, si puedo hacer algún programita corto, no sé cómo lo llamas, contracorte o algo así. Contracorte, pero eso lo tienes que pedir con un audio. José, tienes que pedirlo con un audio porque yo doy paso primero el audio y después ya hago el programa. Pero bueno, no sé, a ver si Alberto sabe algo de esto, de Costa Rica. San José, desde luego, no es una ciudad especialmente histórica, por lo que yo he visto. No lo es. La conquista de Costa Rica, pues bueno, es una historia singular porque, como tú decías, van avanzando los conquistadores que están llegando tanto del área de Panamá, desde los tiempos de Vasco Núñez de Balboa, como los que estaban avanzando desde el área mesoamericana. Entonces hay gente como un Gaspar de Espinosa, un Alonso Martín Don Benito, que son los que van avanzando desde Nicaragua hacia la zona de Costa Rica. Estamos hablando de unas fechas de 1519, 1520, un poquito antes en el caso de la gente de Vasco Núñez de Balboa. Entonces, que este personaje pudiera estar, que nos está mencionando José, pudiera ser, yo no me conozco de memoria la historia de la conquista de Costa Rica. Sí que es cierto que era un espacio, entre comillas, marginal dentro de la estructura de la Centroamérica de la época hispanoamericana, bien, porque en esencia, pensemos, forma parte del Reino de Guatemala. Es curioso porque es una provincia que, dado la lejanía, por la incapacidad de desplazarse que había hasta allí, por la falta de medios de comunicación viables, ni siquiera dependía directamente del capitán general, sino que el gobernador de Costa Rica podía depender del gobernador de Nicaragua o de Honduras, pues ya digo, de una forma totalmente marginal. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, estudiaba las fortificaciones españolas del siglo XVIII, en Costa Rica hay una única fortificación hacia la costa del Caribe, que es la de Matina, que es muy divertido porque el ingeniero militar que es enviado a mirar Matina, lo que recomienda el rey es desmontarla. Dice, mire, son dos cabañas, son dos palafitos montados sobre el agua, mejor los desmontamos y los pobres 4 soldados que tenemos no se nos mueren de paludismo y asunto resuelto. Pero también es cierto que estaba señalando Fernando que es un país donde digamos que es más habitual encontrarse gente de piel clarita, porque los pocos grupos de indígenas que tenían allí no han tenido unas vicisitudes históricas de lo más simpáticas frente a otras regiones de Hispanoamérica donde, digamos, pudieron contar rápidamente con la protección sobre todo de las zonas religiosas. No es el caso de Costa Rica, una situación relativamente similar a la de Panamá. Eran grupos seminomádicos muy dispersos, muy pequeños, donde el proceso de evangelización fue mucho más complejo, de modo que van a permanecer en ese estado seminomádico por más tiempo, y cuando ya llegan las independencias, pues como ocurre en todos los países panamericanos, esto es parte de esa historia que merece ser contada y merece ser bien investigada. El mundo indígena americano lo pasó mucho peor en 1900 que en 1600, y lo que acabo de decir puede parecer contradictorio, porque para 1600 ya había acabado la conquista militar, ya habían llegado los europeos, ya habían establecido los españoles toda su estructura de gobierno, pero para 1900, cuando ya habían pasado 80 años de las independencias, es cuando ya se han producido esas revoluciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX, y cuando una de las obsesiones de los gobiernos liberales de toda Hispanoamérica, de México y Argentina, siendo México la más suave de todas, gracias a Benito Juárez, es la persecución al mundo indígena, considerando que es esa cosa rara que no termina de moldarse en el concepto de Estado-Nación, así que mejor los eliminamos. Y Costa Rica, que es un país que tiene muchísimas virtudes, aparte de ser un país bellísimo, pues su relación con el mundo indígena no es de los más amables, no en el tiempo de la conquista, sino en el mundo de la independencia. Bueno, estoy mirando ahora la Catedral de San José de Costa Rica,
que es un edificio neoclásico, pero no sabía exactamente en qué año se había construido. Bueno, se construyó en 1825, es decir, ya se había independizado Costa Rica. Eso sí, la orden de construirla se dio en las Cortes de Cádiz, curiosamente. Se dio porque decidieron convertir San José en una ciudad y como tal pues requería un templo en condiciones y a partir de ahí hicieron la catedral actual de San José, que tiene un aspecto, digamos, como lo llaman, colonial. La palabra exacta sería virreinal, pero está hecho ya en tiempos de la Costa Rica independiente. Sí, porque la gran ciudad. El pueblo de españoles más importante de Costa Rica en época virreinal era Cartago, no era San José. Bueno, pues queridos amigos, llevamos ya más de una hora con esto, exactamente pues una hora, acabamos de pasarla hace poco, 1 hora y 3 minutos. Bien, pues con esto yo creo que vamos a dar, no hay nadie más que quiera hacer preguntas, así que podemos dar por terminada la contrarréplica de hoy. Una contrarréplica lluviosa porque no ha parado de llover, Alberto, no sé si te has dado cuenta. Pues qué bueno. He tenido que hacer aquí unas virguerías con la mesa de sonido, de mucho cuidado para intentar quitar la lluvia y aún así no lo he conseguido porque cuando hablábamos tú o yo, bueno, en tu caso tu micrófono pilla peor el ruido de la lluvia, también es verdad que tú no estás debajo de la ventana. Pero bueno, pues nada, muchas gracias Alberto por habernos acompañado hoy. Gracias Fernando por haberme invitado y gracias a todas las preguntas y comentarios de nuestros contraescuchas. Bueno, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica o contrahistoria en directo. Bueno, también ha sido réplica porque hemos tenido un poco de temas de todo tipo. Y ya sabéis, esto se ha quedado grabado, así que será la contrarréplica de mañana. Por eso he empezado el programa de hoy hablando del 6 de junio, porque lo escucharán el resto de contraescuchas mañana, 6 de junio. Bueno, pues con esto, queridos amigos, cierro ya la sala, que es como se llama en Clubhouse, y me despido de vosotros. Hasta mañana.